¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la última de las entrevistas con los candidatos a la presidencia de la Xunta. En este caso nos hemos desplazado a Santiago, a la sede del Partido Popular de Galicia, para hablar con Alberto Núñez Fijo, candidato del Partido Popular. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la sede. Muchas gracias a usted. Viendo los datos sanitarios que tenemos en estos momentos, ¿el tiempo le da la razón a la hora de convocar las elecciones para el 12 de julio? Yo creo que sí, porque cuanto más tiempo tarde, más posibilidades tenemos de brotes. Las personas ya tienen movilidad plena en España, en todo el espacio Schengen también hay movilidad plena en 27 países de la Unión Europea, y por tanto sabemos que cuanta más movilidad y cuanta más personas vengan de fuera de Galicia e incluso de fuera de España, más riesgo hay de brotes. Además de ello, estas temperaturas son mejores que las que podemos tener en septiembre-octubre, donde en Galicia puede empezar ya a bajar la temperatura y además se aproximaría en otoño el virus de la gripe y por lo tanto los epidemiólogos han sido concluyentes de que cuanto antes hiciesen las elecciones después del confinamiento, menos incertidumbres y más seguridad. En todo caso, brotes, lamentablemente hemos tenido, y brotes en España en este momento, pues prácticamente de 17 comunidades autónomas, creo recordar que todas, salvo una o dos, tienen algún brote, pero también lo tienen en Alemania, y lo tienen en Francia, y lo tienen en Italia, en fin. La pandemia está ahí, el virus está ahí, no hay vacuna, no hay tratamiento definitivo y por tanto el riesgo existe. Tanto desde su partido como del resto de partidos, en que la gente vaya a votar, que es seguro. Sí lo es. Lo es porque hemos inspeccionado más de todos los colegios electorales, más de 2000, y hemos garantizado circuitos de entrada y salida, y hemos garantizado una mascarilla en el caso de que un elector no la traiga de su casa, y por supuesto geles hidroalcohólicos. Hemos garantizado la seguridad del presidente y de los vocales de la mesa, de los interventores y de los apoderados de los partidos, y además las personas mayores de 65 años no tienen que hacer cola, es decir, tienen prioridad a la hora de votar. Por tanto, sí, estamos en unas condiciones desde el punto de vista sanitario que podemos decir que ir a votar tiene mucho menos riesgo que otro tipo de prácticas sociales, como puede ser tomarse un café en una terraza durante un tiempo importante con bastantes personas, o pues, estar una noche en un pub tomándose algo en un local cerrado, ¿no? Por tanto, sí es verdad que el riesgo, salud pública y el voto no está garantizado un equilibrio entre un derecho fundamental y un riesgo bajísimo. Yo diría que con esas medidas de seguridad el riesgo es prácticamente inexistente. Todas las encuestas reflejan una nueva mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, siempre que uno va mal en las encuestas, considera que es malo, y siempre que va bien, pues desconfía. Las encuestas lo que señalan son tendencias, y las encuestas dicen que es probable que el Partido Popular pueda revalidar, ¿no? Pero los jefes de ahí está lleno la oposición de jefes de la oposición con encuestas favorables, ¿no? Por tanto, aquí no se trata de ganar las elecciones. Lamentablemente, nuestra ley electoral permite que todos los partidos que pierdan las elecciones, si sumados consiguen un escaño más, un diputado más que el que las gana o el que arrasa en las elecciones, pues pueden gobernar. Y además aquí, pues lamentablemente, sería así. Es decir, aquí no se va a respetar quien gane las elecciones. Aquí solamente los 10 partidos de la oposición van a no gobernar en el caso que el Partido Popular saque mayoría absoluta. Por tanto, ¿hay posibilidades de sacar mayoría absoluta? Sí. ¿Hay posibilidades de no sacarla? También. Que la mayoría absoluta es carísima, sin duda. Mire, en el año 2005 yo era vicepresidente con Fraga y sacamos el 45,8% del voto y nos faltó un escaño para la mayoría absoluta. Por tanto, no hay nada decidido. Los colegios electorales es verdad que están todos preparados para ir a votar tranquilamente, pero no hay nada decidido para nada. Vamos todavía que esperar a lo que quede de campaña y sobre todo al día clave, ¿no? Que es el 12 de julio, domingo. Lo que más le preocupa es una alta abstención. Por ejemplo, las municipales de Francia votó un 40%. ¿Eso es lo que más le preocupa? ¿Que haya miedo, sobre todo en el sector de las personas mayores, a acudir a votar? Bueno, hemos visto ya desde el principio que hay partidos políticos que han intentado trasladar miedo, ¿no? Hemos visto partidos políticos que han dicho que convocar elecciones es un atentado democrático, pero
También nos decían que no convocarlas sería inconstitucional, porque el mandato finaliza en las próximas semanas, ¿no? Bien, yo le pido a los mayores que vayan a votar. Y le pido a los mayores que vayan a votar porque les hemos cuidado, les vamos a seguir cuidando, y para poder seguir cuidando a los mayores es necesario que los mayores hablen con claridad y que nos digan qué es lo que quieren para Galicia, qué es lo que quieren para ellos, qué es lo que quieren para sus hijos y qué es lo que quieren para sus nietos. Y dedicar 15 minutos un domingo a Galicia para decidir la Galicia del año 20, 21, 22, 23 y 24 me parece muy importante, ¿no? Y como los mayores son los que más experiencia tienen, los que más tiempo han vivido y los que más necesitan de los cuidados de los servicios públicos, tanto sus pensiones como su sanidad y sus servicios sociales, yo les pido que participen y que apuesten por Galicia. Y me preocupan, lógicamente, pues, ciertos tics de algunos partidos políticos insuflando miedo o dudas a esos mayores. Pero yo confío mucho en que los mayores saben muy bien que se juegan mucho en estas elecciones. Se juegan el tener un gobierno estable, se juegan el tener un gobierno que acredite que sus pensiones no contributivas y su dependencia y sus residencias de tercera edad y los compromisos con sus nietos y con sus hijos en materia de educación depende de que un gobierno de la Xunta gobierne y que un gobierno de la Xunta pueda hacer una política económica que garantice la financiación suficiente para los servicios públicos. Lleva varios días de campaña. ¿Percibe interés en las elecciones o nota cierta desafección de los ciudadanos? No de los militantes, que sí, evidentemente, cuando acuden a los mítines, pues muestran su euforia, pero en el ciudadano de a pie. Bueno, todas las elecciones van subiendo, van creciendo desde el principio hasta el final. Es verdad que nosotros hemos renunciado a hacer pre-campaña porque durante la pandemia no me parecía oportuno y porque además mi obligación es primero ser presidente de la Xunta y después ser candidato a la Xunta de Galicia para la próxima legislatura. Por tanto, sigo siendo presidente y responsable. Y para mí el primer problema que tiene Galicia en este momento sigue siendo la sanidad y la salud pública, ¿no? Pero digamos que esta campaña es lamentablemente distinta porque la mascarilla es obligatoria, porque la distancia también lo es, porque incluso paramos los aforos, le decimos a la gente que no venga como venía antes a los mítines en las comarcas y en los pueblos y por supuesto en las ciudades, pero yo espero que la gente, queremos pocos movimientos de vacaciones, el voto por correo se ha duplicado y yo espero que la gente vaya a votar porque, insisto, nos jugamos mucho. No estamos en una situación normal, no estamos en una situación de bonanza económica, estamos en una situación de pandemia sanitaria que conlleva una pandemia económica, es decir, un incremento del paro exponencial. El Banco de España habla del 24,7% de paro. Yo no recuerdo España nunca superando el 22% de paro. 6 millones de parados son el 22%, ¿no? Y ahora nos dicen que sí, que lo vamos a superar, que nos vamos al 24,7%. Cuando finalizan los ERTES, vamos a ver la crudeza de la crisis. En este momento toda España está como anestesiada, porque en Galicia hay 260.000 personas en ERTE, en España son varios millones, y cuando se desenchufe el ERTE y tengamos que incorporarnos a las empresas, y muchas de esas empresas no puedan mantener su plantilla porque no mantienen su facturación, yo creo que este otoño va a ser un otoño, desde el punto de vista laboral, demoledor. De eso hablaremos. ¿La polarización que se produce de la política en Madrid le perjudica aquí en Galicia? Pues yo creo que los gallegos tenemos claro lo que no queremos, y no queremos esa política. Y nosotros justamente en lo que le estamos diciendo es que a nosotros no nos interesa dividir en bandos Galicia, no nos interesa la política del enfrentamiento, sino la política del entendimiento, y no nos interesa la política de la desunión, de la división, sino la política de la suma, ¿no? Por eso, quizás, porque no nos gusta la política de enfrentamiento, lo que vamos a intentar es hacer pues, la política de la mayoría, de una gran mayoría en la que todas las sensibilidades entren, ¿no? En la que gente que votó en las elecciones generales al PSOE y que no está de acuerdo en que el PSOE pacte con 9 partidos, con los cuales en algunos casos no tiene nada que ver, pues que sepa que el Partido Popular de Galicia es su referente, ¿no?
y por supuesto también todas las gentes que votaron a Ciudadanos o a Vox en las elecciones generales y vieron que sus votos no se convirtieron en ningún escaño y que sus votos ayudaron de forma indirecta a tener un gobierno del socialista y populista, pues si esos votos los juntamos en Galicia, vamos a tener la seguridad de que en Galicia no gobiernen los socialistas, los populistas, con los nacionalistas y con todo el conglomerado de partidos que conforman coaliciones, hasta 10 partidos, ¿no? Por tanto, espero que la política de enfrentamiento nacional nos sirva de reflexión para no importar los problemas de la política nacional para Galicia. Galicia, 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 es el lema de campaña. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué esa insistencia? ¿Por qué lo eligieron así? Bueno, porque queríamos hacer un guiño para agradecer a las 3 mayorías. Le queríamos decir a los gallegos, oiga, hemos llegado hasta aquí, hemos recorrido un camino juntos, hemos sufrido mucho, hemos tenido muchos problemas, pero hemos llegado. Hemos llegado porque antes del COVID Galicia estaba en su mejor momento económico. Estábamos con récord de exportaciones, habíamos bajado el paro 50.000 personas. En la última legislatura fuimos la comunidad autónoma, la segunda comunidad autónoma en la que más había bajado el paro. En los últimos 10 años conseguimos que 47.000 personas viniesen a vivir a Galicia, más de las que se fueron, por lo tanto el neto entre los que se van y los que vienen, más 47.000. Habíamos conseguido que nuestra renta per cápita fuese la segunda que más creció en toda España en los últimos 10 años, 2009-2019. Por tanto, el Galicia, Galicia, Galicia es un agradecimiento por las 3 mayorías absolutas. Y siempre concluimos, y por 4ª vez Galicia, porque lo que pretendemos es que por 4ª vez los gallegos vuelvan a confiar en sí mismos y vuelvan a confiar en la victoria de Galicia. Nuestro objetivo es Galicia, no tenemos ningún otro interés, nos debemos a los gallegos y vamos a trabajar por ellos con toda la ilusión. Le había escuchado que su peor momento como presidente había sido el accidente de Angrois. Sí. La pandemia lo ha superado, entiendo. Ha sido un momento complicadísimo. Digamos que la pandemia, hubo noches en las que no teníamos material suficiente, ¿no? Y mientras no llegaban los respiradores, nosotros 15 días antes de la declaración de alarma, el 1 de marzo, duplicamos el número de respiradores para duplicar el número de camas de UCI, ¿no? Pero no llegaban todos. Es unido a la falta de material durante algunos días, nos estaban quedando los depósitos prácticamente sin existencias, por supuesto que no podías dormir normalmente, ¿no? Pero estábamos llegando al pico de ocupación de UCI y al final llegaron los respiradores y al final, bueno, conseguimos algo que es el objetivo de cualquier gestor en la sanidad durante la pandemia, y es que tengas todos los recursos necesarios para atender a la gente. No tuvimos que elegir nunca entre un paciente u otro paciente para poner un respirador. Teníamos respiradores para todos. En este momento el Servicio Gallego de Salud puede desplegar casi 500 camas de UCI. Cuando empezó la pandemia teníamos 160. Y desde el punto de vista de aforos, tuvimos problemas en el hospital en Coruña. Empezamos a montar un hospital de campaña, pero no necesitamos montarlo por 48 horas. Estuvimos a punto de rebordar el hospital. Bueno, en definitiva, sí, se pasa mal, se pasa muy mal, y además viendo lo que estaba pasando en Madrid, lo que estaba pasando en Barcelona, lo que estaba pasando en Castilla y León, la presión asistencial era una presión muy enorme, y además la gran dificultad es la falta de un tratamiento eficaz. Porque el problema es que esas neumonías explosivas que produce el virus, en una persona de mediana edad o joven, con unos pulmones normales, lo puede superar, pero una persona mayor, si además es diabético o es cardiópata o ha tenido un cáncer y tiene su sistema inmunológico débil, pues lamentablemente en muchos casos no lo supera. Pero al final lo importante son los resultados, ¿no? Y yo creo que el Servicio Gallego de Salud dio un recital de eficacia y de organización, y lo digo así porque ha sido el mejor, porque el número de fallecidos por número de infectados, Galicia y Canarias han sido semana a semana, mes a mes, los mejores datos, ¿no? Y por tanto yo estoy muy satisfecho de los profesionales sanitarios. Y en el ámbito de los sociales, en el ámbito de los servicios sociales,
de los 270 fallecidos que hemos tenido, tanto en residencias como en hospitales provenientes de residencias, pues por población, a nosotros nos tocaría más de 1000 fallecidos en residencias. En España, aunque los datos oficiales se están ocultando, pero estamos en unos 20.000 fallecidos en residencias, ¿no? Y aquí hemos tenido 270. A nosotros nos corresponde un 6% aproximadamente de esos 20.000. Y cuando vemos el número de personas que fallecieron en residencias, en el total de fallecidos, la media de España es el 65%, del total de fallecidos, 65% lo han hecho en residencias, y en Galicia son 25 puntos menos. Estamos en el entorno del 40%, ¿no? Por tanto, los profesionales sanitarios y los profesionales de servicios sociales han hecho un trabajo excepcional. 3 meses para superar, entre comillas, la pandemia sanitaria, la crisis sanitaria. Mucho más tiempo va a hacer falta para superar la crisis económica. Sin duda. La crisis económica, no hay un solo indicador, nacional o internacional, léase la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, o incluso el Banco de España, y pues todos los gabinetes de estudios de las entidades del IBEX, que no diga que España va a ser el país más castigado de la crisis de toda Europa, probablemente empatando con Italia. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener 6 millones de parados, ¿no? Significa que vamos a tener un déficit público enorme, ¿no? Como nunca, un déficit público que puede llegar al 15%. En el año 10-11, en plena crisis, en la anterior, estábamos con un déficit público anual del 6%. Ahora vamos a tener más del doble. Si la Unión Europea consigue ayudarnos, porque tienen que votar a favor todos los países de la Unión, vamos a tener que suscribir deuda pública masiva hasta el año 2050. Por tanto, nos vamos a endeudar de una forma exponencial. Si todo va bien y los brotes están localizados y no tenemos que volver a cerrar nuestro país, podemos empezar a atisbar la recuperación en el segundo o tercer trimestre del año 22. Por tanto, el año 20 y el año 21 van a ser años muy difíciles y muy duros para las familias desde el punto de vista laboral y también para las personas con escasos recursos, porque tenemos que blindar la política social, pero vamos a tener menos ingresos. Por tanto, el hecho de que Galicia esté bien desde el punto de vista de deuda, es decir, sea una de las comunidades con una deuda en función de PIB pues muy baja, 6 puntos por debajo de la media de toda España, 18% de PIB, deuda pública Galicia, más del 24% la media de España, nos da un colchón que espero nos lo dejen utilizar para poder paliar la bajada de ingresos y poder ayudar a las personas que más lo necesitan. ¿Y qué papel tiene que jugar la Xunta de Galicia? El de Europa está clarísimo. ¿Qué papel tiene que jugar la Xunta de Galicia ahí? Pues mire, nosotros tenemos una hacienda autonómica bastante saneada. Es verdad que hemos tenido que emitir mucha deuda pública, pero es verdad, como le decía, que tenemos 3.500 millones menos de deuda de lo que nos correspondería si estuviésemos en la media de comunidades autónomas. Segundo, tenemos unas cuentas públicas equilibradas. Hemos cumplido todos los criterios de déficit público en los últimos 11 años. Por tanto, nuestra hacienda autonómica está más saneada que la media de las haciendas del resto de comunidades autónomas. Por tanto, lo que tenemos es que seguir manteniendo una gestión del dinero de los gallegos, el dinero público, de forma rigurosa. Segundo, tenemos que seguir invirtiendo en sanidad y remodelar todos los hospitales que nos quedan. Nos queda en este momento finalizar obras en Pontevedra, que todavía las vamos a empezar en los próximos meses, en Ferrol, que ya lo estamos haciendo, en Ourense hemos hecho un edificio, ahora vamos a hacer otro, de 48 millones de euros, y así poco a poco para remodelar todo el complejo Cristal Piñor, y en Coruña tenemos que hacer también una remodelación potente. Lo demás está acabado Lugo, está acabado Vigo, y están acabados los comarcales del Salnés, de Amariña, y ahora nos toca pues acabar el Hospital de Ourense y también pegarle un plan director al Hospital de Berín y al Hospital del Barco, ¿no? Por tanto, tenemos que invertir en sanidad y presentar proyectos para los 750.000 millones de fondos europeos que van a venir a los países de la Unión. Tenemos 3 proyectos,
un proyecto de la creación de una factoría de hidrógeno verde, producción de hidrógeno verde, otro proyecto que viene del sector maderero para convertir la madera certificada en fibras textiles, viscosa, eso es un proyecto muy potente para el medio rural, y otro proyecto que es crear un centro de energía circular utilizando los biorresiduos y los purines de vacuno, de porcino y de gallinácea. Bueno, lo que tenemos lógicamente es que seguir gestionando como estamos haciendo hasta ahora y además presentar proyectos tractores para que la economía post-COVID, en base a fondos europeos y fondos autonómicos, podamos crear empleo con nuevos proyectos de esta nueva etapa económica que vamos a vivir, una etapa económica más verde, una etapa económica de una economía circular más potente, con energías más renovables y con una economía más sustentable, ¿no? Y ahí yo creo que estamos haciendo un buen trabajo y el comité de expertos de la comunidad autónoma, los directivos de las mejores empresas gallegas que han trabajado con nosotros, pues nos dicen que Galicia puede tener menos impacto en el incremento de paro y menos impacto en la pérdida del Producto Interior Bruto. Y de hecho, pues hemos conocido los datos de paro del mes de junio y en Galicia el paro ha bajado 6.000 personas y en España ha subido 5.000 y el número de afiliados en Galicia ha subido 10.000 en el mes de junio. Esto no es más que algún mensaje de esperanza, porque sabemos que lamentablemente el paro en otoño y en invierno va a subir, pero pensamos que en Galicia menos que en el resto de España. ¿Qué papel va a jugar Ourense? ¿Cuáles son las potencialidades? ¿Dónde hay que invertir? ¿Dónde puede ayudar la Xunta de Galicia a la provincia? Pues mire, en primer lugar, Ourense tiene que ser, porque además le corresponde, la puerta de entrada en Galicia. Lamentablemente llevamos un retraso enorme en la alta velocidad, pero yo espero que estemos ya en las últimas fases de esa conectividad que nos va a meter Ourense en la meseta, ¿no? Ourense-Madrid, 2 horas 10 minutos, cambia. Cambia la conectividad, cambia la posibilidad de segundas residencias de muchos madrileños y cambia que Ourense ya no es un lugar en el que tardas 5 horas en venir, no. Ourense es un lugar en el que tardas lo mismo que ir a Alicante o que ir a Sevilla. Y por tanto, esa centralidad que va a recuperar Ourense en el conjunto de España es muy importante para la ciudad, ¿no? Segunda cuestión, Ourense es la tercera ciudad de Galicia, la tercera, después de Vigo y Coruña, la tercera. Y ahí tenemos que tener unos servicios públicos para la tercera ciudad de Galicia. En tercer lugar, Ourense tiene mucho terreno abandonado que tenemos que poner a producir. Y las propuestas del consejero de Medio Rural, de Aldeas Modelo y de Polígonos Agroforestales están teniendo mucho interés en Ourense. Concellos como Cualedro, como Imbra, concellos como Celle, como Monterrey, son concellos en los que vamos a recuperar, sin perder la propiedad, los titulares de esas tierras, pero que no las tienen en producción, se las van a arrendar a otros y la Xunta hará de intermediario para asegurar el pago de las rentas. Ourense tiene una capacidad textil potente, tiene marcas muy potentes, Adolfo Domínguez, Bimba y Lola, Carolina Herrera, Purificación García, Roberto Berino. Bueno, esto lo tenemos que cuidar, obviamente, ¿no? Y Ourense tiene una capacidad turística instalada muy importante, ¿no? Yo espero que en el año 21 consigamos la declaración de Patrimonio de Humanidad de la Ribeira Sacra, más toda la capacidad termal de la provincia. Bueno, es un mix importante, ¿no? El mix textil desde el punto de vista industrial, el mix del sector agroalimentario, el turismo, las infraestructuras y después también la capacidad industrial, porque el polígono de San Cibrao, que es probablemente el tercer polígono más importante de Galicia, pues lo vamos a hacer más competitivo porque en la conexión del polígono con la autovía le quedan unos meses para finalizarse, ¿no? Yo soy optimista con la provincia de Ourense, a pesar de las dificultades y a pesar de que la crisis está ahí y que la vamos a notar, sin duda. Me hablaba de la capacidad termal de Ourense y hablamos muchas veces del tema del potencial que tiene Ourense con el termalismo. Sin embargo, ardió una de las instalaciones, la Chavasqueira, por ejemplo. Estamos peor que hace 4 años. No hemos avanzado en
en el sector termal, prácticamente nada. Si vemos el desarrollo que hay en otros lugares como Baden-Baden o como Budapest, y vemos lo que tenemos en Ourense con el potencial que tenemos, yo creo que hay un déficit claro en ese sentido. Mire, nosotros lo que damos cuenta es de lo que hacemos desde la Xunta de Galicia. Es verdad que esto nos tiene que acompañar a todas las administraciones públicas, ¿no? Y es verdad que creo que la Diputación está muy volcada en los temas termales, porque el presidente de la Diputación conoce bien, es el presidente de las ciudades termales de Europa y conoce bien ese potencial. Estamos buscando un emplazamiento para hacer un balneario, digamos, pantalla, un balneario que sea el reflejo de lo que queremos hacer, y nosotros vamos a cofinanciar ese proyecto. Tenemos que buscarlo bien y tenemos que decidirlo bien, porque es un tema no menor, ¿no? Un balneario en la ciudad de Ourense. Y ahí hay distintos emplazamientos, y yo creo que lo que es mejor es esperar un poco más, pero planificar y no improvisar. Y estamos a disposición de las autoridades, del presidente de la Diputación y de la Corporación Ourensana. Es verdad que podríamos hacer las cosas más rápido, no tengo usted ninguna duda. La respuesta es que sí, pero bueno, tampoco vamos a ocultar que el impacto que ha tenido el COVID ha sido brutal, sobre todo en el sector hotelero, en el sector de la restauración. Es el sector más castigado, sin duda. Es un sector en el que vamos a tardar más años en recuperar. Por tanto, bueno, ahora vamos a tener este año 20 y yo espero que podamos anunciar un emplazamiento que, por criterios de prudencia, aunque hay algunos que están más maduros, yo creo que no debo ser la persona que lo diga, y mucho menos en una campaña electoral, porque vamos a buscar que el proyecto sea un proyecto consensuado, pero yo vuelvo a reiterar, nos está esperando el subsuelo de las aguas termales, de las aguas medicinales que tenemos en la provincia, y cuando tú tienes un recurso, probablemente lo puedes utilizar más rápido, y yo creo que ahí hay que apuntárnoslo en el debe. Se va despacio, demasiado despacio con los temas termales. Pero bueno, hemos puesto balnearios a funcionar, el balneario de Verán se ha puesto a funcionar, el balneario en Carballino, uno de los balnearios que hay en uno de los lugares de Carballino. Queremos rehabilitar también el de Carballino, el del pueblo, y hay un proyecto muy interesante, Gallo Ojo Reto, que yo espero, colaborando con el Ayuntamiento de Carballino, que lo podamos implementar. Y después está todo el potencial de la Fundación San Rosendo, que está trabajando y que estaba trabajando bien, ¿no? Y nosotros queremos, durante los inviernos, que los gallegos mayores y los gallegos de las ciudades tengan Ourense como un destino para hacer turismo interior y para, ojo, y para invertir en salud, porque la capacidad medicinal de esas aguas, desde el punto de vista de salud, tienen una rentabilidad indiscutible. Tiene un minuto, al igual que el resto de candidatos, para dirigirse directamente a los ourensanos y decir lo que les tenga que decir. Pois, en primer lugar, todos os ourensanos saben que eu tamén son de Ourense. Por cuarta vez me presento a candidato a presidencia da Xunta. Gustaríame que Ourense seguira presidindo a comunidade autónoma. A maioría da xente de Ourense me coñece, sabe que eu non me gusta comprometer cousas imposibles, pero sí me comprometo a facer todo o imposible para, en primer lugar, axustar e controlar todavía os efectos da pandemia, e, en segundo lugar, activar todos os recursos disponibles para superar a crise económica. Temos proxectos para Ourense potentes, estamos a punto de finalizar a estación intermodal. Vamos a seguir modernizando na totalidade o hospital materno e o hospital Cristal Piñor para facer un excelente hospital público na cidade de Ourense, sin esquecer o Hospital do Barco e o Hospital de Verín. O centro de formación profesional, que probablemente o centro máis importante que vamos a facer de formación profesional en toda Galicia, acredita que Ourense para nós non só unha provincia querida, especialmente para min, senón que a provincia que se situará no centro de accesos a Galicia e que estará a 2 horas e pouco en conexión con Madrid e en 40 minutos en conexión co resto das cidades de Galicia. Creo en Ourense, confío en Ourense, e despois destes anos
11 anos de traballo, o que podo asegurar é que non chego a Xunta de Galicia a aprender, senón que, se teño a confianza mayoritaria da provincia, estaremos na Xunta de Galicia a partir do 13 de xullo. E esta provincia volve outra vez a ser clave. Si mantemos os resultados electorais do ano 2016, teremos a seguridade de presidir a comunidade autónoma. E, por último, quero decirlle tamén a todas as persoas, con independencia de quen votaran con anterioridade, que o noso proxecto ten un único obxectivo: acertar. Que non temos máis compromisos que cos galegos e, por lo tanto, que os ourensáns. Queremos aplicar un programa electoral que este validado pola experiencia dos últimos 11 anos e un programa electoral que teña como obxectivo a sanidade e o emprego. E un programa electoral que teña como obxectivo manter unida a cidadanía galega, non fracturar, senón unir, non enfrontar, senón entendernos, e seguir sendo útiles a Galicia. Espero e desexo que podamos seguir traballando xuntos para os próximos 4 anos. Pois Alberto Núñez Feijóo, moitísimas gracias por compartir estes minutos con nos. Gracias pola oportunidade. A vostedes, moitas gracias, como sempre, pola atención prestada. Saúdos.